Si queremos entender Camboya de verdad, tenemos que mirar sus piedras. Porque, fijaos, mientras en Europa estábamos saliendo de la Alta Edad Media, en las selvas del Mekong nacía algo monumental, el Imperio Jemer, una civilización que nos cuenta una historia de una gloria inmensa, pero también, y aquí está la clave, de una decadencia trágica. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que vamos a intentar desgranar aquí. ¿Cómo es posible que un imperio que dominó toda Indochina, una potencia que la verdad no tenía nada que envidiarle ni a Roma ni a la China de su tiempo, acabó pues reducido a un mero eco de lo que fue? Aquí es donde empieza nuestro análisis sobre el poder, la geopolítica y sobre todo el olvido. Pero bueno, antes de meternos de lleno en las maravillas de Angkor, permitidme una pequeña pausa. Si este tipo de análisis un poco más a fondo sobre la historia y el poder os interesa, el apoyo al canal es que es fundamental. Ya sabéis, suscribirse, darle a la campanita, dejar un comentario con alguna reflexión o incluso sugerir nuevos temas. Todo eso nos ayuda a seguir adelante. Vale, nuestro viaje va a seguir una ruta bastante clara, con 4 paradas clave. Empezaremos en lo más alto, en el apogeo del imperio. Luego veremos cómo la presión de sus vecinos empezó a cambiarlo todo. Analizaremos después la llegada del protectorado francés y terminaremos con eso que podríamos llamar la semilla del desastre, lo que marcó a fuego el siglo XX. Pues vamos allá. Empecemos nuestro viaje en la cima, en el cenit del poder Jemer. Pensemos que no estamos hablando de una civilización que solo construía templos espectaculares. No, es que diseñaron un universo entero, un cosmos, en piedra y agua. Y aquí está una de las claves para entenderlo todo. Los reyes jemeres no se veían como simples gobernantes, para nada. Se consideraban Chakrabartin, que viene a ser algo así como monarcas universales. Su capital, Angkor, no era solo una ciudad, era un microcosmos, una réplica en la tierra del orden divino. Un lugar que conectaba el cielo y la tierra, y desde el que, claro, proyectaban todo su poder sobre Indochina. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, compararlo con otros grandes imperios es muy revelador. Pensemos en el Imperio Romano o en la magnificencia de los virreinatos hispánicos. Hablamos de una estructura similar en complejidad, una fe profundísima, un orden cósmico que lo justificaba todo, combinado con una ingeniería hidráulica que era sencillamente asombrosa. Sus sistemas de riego eran gigantescos, y todo esto sostenido por un orden social increíblemente sólido. Angkor, en definitiva, era la prueba viviente de que no hacía falta ninguna tutela de fuera para llegar a la cima de la civilización. Pero claro, todo imperio tiene sus límites, y aquí es donde la historia pega un giro dramático. Pasamos de esa majestuosidad, de ese poder que parecía indiscutible, a la cruda realidad de la presión geopolítica. Y este cronograma lo deja bastante claro. A partir del siglo XV, el mapa de poder de la zona cambia por completo. Por un lado, vemos cómo emerge con muchísima fuerza el reino de Siam, lo que hoy es Tailandia. Y por el otro, Vietnam empieza una expansión hacia el sur que parece imparable. El resultado es que, poco a poco, pero de forma constante, el imperio Jemer empieza a ser devorado por sus vecinos. Y este es un punto crucial. Camboya sufre lo que podríamos llamar una balcanización mucho antes de que llegara ningún europeo. Fue un desmembramiento lento, progresivo. Lo más grave fue que perdió el control del delta del Mekong, que eran sus tierras más fértiles y estratégicas. Con esa pérdida quedó en una posición de debilidad, una debilidad estructural de la que en realidad nunca se recuperaría del todo. Esta cita de Marcelo Gullo, la verdad, lo clava. Lo que se conoce como la Edad Oscura de Camboya es, en el fondo, la historia de una nación que pierde su insubordinación fundante. ¿Y qué es eso? Pues es la capacidad de imponer tu propia voluntad, de defender tu soberanía por ti mismo, sin depender de nadie. Al perder eso, se convierte en un Estado que depende de alianzas, casi siempre frágiles, simplemente para sobrevivir, atrapado entre dos potencias que no le quieren bien. Y es justo en ese momento, en ese estado de máxima debilidad, cuando en el siglo XIX aparece un nuevo jugador, Francia. Llegan con una promesa muy tentadora: os protegeremos de los tailandeses y los vietnamitas. Una oferta que, claro, parecía la salvación, pero que en el fondo era una trampa. Y aquí la perspectiva crítica de Zunzunegui me parece fundamental. El colonialismo europeo nunca fue una misión de rescate. El objetivo real no era salvar la soberanía camboyana, era simplemente administrar lo que quedaba de un antiguo imperio para su propio beneficio, tanto económico como estratégico, así de simple. Es verdad, sí, que Francia redescubrió para el mundo las ruinas de Angkor, las convirtió en un símbolo exótico casi de postal. Pero al mismo tiempo, y aquí está la paradoja, trataba a los camboyanos como si fueran piezas de museo, como reliquias vivientes de una gloria pasada, mientras, claro, les quitaban cualquier tipo de control real sobre su propio destino político. En resumen, Camboya pasó de ser un imperio a ser simplemente una joya de la corona francesa en Indochina. Y llegamos al último acto de esta crónica. El punto en el que el legado colonial va a conectar directamente con la catástrofe que se avecinaba.
Porque Francia no solo trajo consigo administradores y arqueólogos, trajo mucho más. Este camino hacia el desastre se puede ver en 4 pasos muy claros. Primero, esa pérdida de soberanía histórica frente a los vecinos, que ya hemos visto. Segundo, la administración colonial, que básicamente anula cualquier capacidad política propia. Tercero, la educación de las nuevas élites en París, que las desconecta totalmente de sus propias raíces y su propia historia. Y cuarto, el paso final, la importación de ideologías europeas radicales que no tenían absolutamente nada que ver con la tradición camboyana. El ejemplo más terrible y el más conocido es el de un joven estudiante camboyano llamado Saloth Sar, un chico que en los cafés de París se empapó de las ideas marxistas más extremas de la época. Años más tarde, el mundo entero lo conocería por otro nombre, Pol Pot. Una generación entera de líderes volvió a Camboya con el veneno de estas ideologías ajenas en la maleta, listo para aplicarlo sobre una nación que ya estaba completamente debilitada. Y así cerramos este primer capítulo, con una Camboya que ha olvidado su propia grandeza imperial, que ha perdido por completo el control de su destino, y que ahora, debilitada, confundida, está a punto de ser engullida por el torbellino de la Guerra Fría. Y esto nos deja una pregunta final en el aire. Viendo toda esta larga crónica de decadencia, ¿era realmente inevitable? ¿Estaba Camboya, de alguna manera, destinada a convertirse en uno de los campos de batalla más sangrientos del siglo XX? Yo soy Hispania Eco, y esto ha sido El Esplendor de Angkor.